Bien, vamos a arrancar viendo el caso 2.6 que consta de lo siguiente, ¿no? Estamos acá. Fíjense lo siguiente. En este caso tenemos una transformación que va a ir de R2 en R2. ¿Sí? En este caso, fíjense, este es el 2.6 y vamos a tener una transformación que va a ir de R2 en R2, definida de la siguiente forma. La transformada de XY acá está expresada como una multiplicación de matrices. Si ustedes recuerdan los ejercicios que habíamos visto la vez pasada, la mayoría de las transformaciones entre vectores se pueden pensar como una multiplicación, digamos, de una matriz de escalares por un vector. ¿Sí? Es decir, estas, ya les digo, piénsenlo de la siguiente forma, ¿no? La transformación lineal es como si fuera análogo a una función lineal o, digamos, polinómica, ¿sí? Que pueden ustedes tener en el análisis 1, donde ustedes entran un número, hacen una cuenta, y esa cuenta, que es el resultado de esa transformación, en general, si es una transformación lineal, uno la puede pensar como esa matriz de coeficientes por el vector en definitiva. ¿Okay? Esa sería la idea central de este tema. ¿Okay? Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros en cuenta? Fíjense. Por un lado, acá lo que nos piden es, hay que graficar la imagen de T para un conjunto R. El conjunto R, en este caso, depende de los incisos, va a estar definido de distintas maneras. Entonces, lo que tenemos que hacer es R, va a ser el conjunto del dominio, y lo que tenemos que hacer es calcular cuál es la imagen de ese conjunto R. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la primera parte, a R se lo define de la siguiente forma. Y les pido, presten atención a las trampas que tiene este ejercicio. Fíjense, acá R está hablando de E1 y E2, que son la base canónica de R2. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a R2, por ejemplo, y grafican el plano obviamente tiene dos ejes, ¿no? Vamos a tener el eje Y y el eje X. ¿Okay? Y los versores vamos a tener en este caso, yo los estoy poniendo por separado del eje para que estén un poco más claros. ¿Okay? E1, que es el eje que acompaña a X, y luego tenemos E2, que es el que acompaña a Y. Entonces, cuando hablamos de la base canónica, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estos dos vectores en una base, ¿qué quiere decir? Que todo vector que pertenezca a este conjunto va a ser una combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, tenemos que tomar dos escalares, dos números reales, por ejemplo, o complejos también, multiplicarlos por los vectores y luego sumarlos. Entonces, todo vector del plano, ¿sí? Todo vector B que pertenezca a R, va a ser de la siguiente forma. A por E1 más B por E2, donde A y B son números reales. Esa es la idea. ¿Okay? Por eso se habla de base. Entonces, en este caso, pensémoslo de la siguiente forma. ¿Cuál sería la imagen del conjunto R? Bueno, la imagen del conjunto R sería la imagen, ¿sí? Podemos pensar que todo vector U que pertenezca a la imagen de R, si R, fíjense, si T va de R2 en R2, ¿sí? En este caso tenemos que pensarlo de la siguiente forma. U pertenece a la transformada de R. ¿Okay? Todo B que pertenezca a R va a ser de la forma B es igual a por E1 más B por E2. Es decir, que si a este vector nosotros le aplicamos la transformada T que pide el problema, nosotros deberíamos aplicársela también a esta expresión que, ojo, en este caso estamos definiendo para la base canónica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Ahora la idea es, este vector está expresado como una combinación lineal de estos dos. Podemos pensarlo aplicando propiedades de transformaciones que son las primeras dos, que la transformada de una suma es la suma de las transformadas, ¿sí? Siempre acuérdense estas dos propiedades que valen oro. Transformada de U más B es igual a la transformada de U
más la transformada de B. Y luego transformada de alfa por U nos va a quedar como alfa por la transformada de U. Siempre teniendo en cuenta que la aplicación que nosotros estemos viendo sea una transformación lineal, como es este caso, ¿no? Entonces, aplicando esas dos propiedades, observen ustedes. Puedo separar esta suma en una suma de dos transformaciones y luego sacando los escalares por fuera. Entonces vamos a tener la transformada de B. Esto va a ser A por la transformada de sub 1 más B por la transformada de sub 2. ¿Y qué es esto básicamente? Esto es la combinación lineal de otros dos vectores de la imagen. Es decir, todo U que pertenezca a T sub R va a ser de la forma A por la transformada de sub 1 más B por la transformada de sub 2. Esa sería la idea. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer para encontrar cada uno de los vectores? Simple. Acá directamente multiplicamos la matriz de coeficientes por cada versor en particular. ¿Ok? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Fíjense cómo nos quedaría la transformada del E sub 1 en este caso. Vamos a ver de este lado. Fíjense. ¿Qué hacemos entonces acá? Multiplicamos la matriz por el vector E sub 1, que es el 1, 0 en cuestión. Entonces fíjense, ¿no? Hacemos multiplicación, 2 tercios por 1, queda 2 tercios, más 1 tercio por 0, que es 0, con lo cual va a quedar como 2 tercios. Fíjense que hasta ahora tenemos después 1 tercio por 1, más 0 por 2 tercios, que en este caso es 1 tercio. De la misma forma, si hacen la transformada de sub 2, lo que va a quedar va a ser misma matriz, pero ahora por el 0, 1, que es el otro versor, el E sub 2. ¿Okay? Misma cuestión, fíjense, 0 por 2 tercios, más 1 por 1 tercio es 1 tercio. Y después tenemos 0 por 1 tercio más 1 por 2 tercios es 2 tercios. Con lo cual, ¿cuál es la imagen del conjunto R en base a este resultado? Van a ser los versores, o sea, van a ser el conjunto general por la transformada de sub 1 y la transformada de sub 2, que no es otra cosa que la base de 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios, ¿de acuerdo? Esa sería la primera parte, perfecto. Fíjense qué diferencia tiene esto con cómo se define el segundo conjunto. Por acá hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, en este caso, R está definido como el subespacio generado por E sub 1 unión el subespacio generado por separado por E sub 2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Estos son los ejes coordenados. ¿Qué quiere decir? Para que ustedes lo vean gráficamente. Volvemos acá a la idea del plano, ¿no? En el plano, yo tengo que tomar por separado los elementos generados por E sub 1 por sí solo y los elementos generados por E sub 2 por sí solo. Entonces, supongamos que nosotros tomamos solamente los elementos generados por E sub 1. Eso quiere decir que ese vector no podemos tomarlo como combinación lineal con ningún otro vector. Va a estar solo. ¿Qué operaciones podemos hacer con ese vector solo? Bueno, en este caso solamente multiplicarlos por un escalar y esa multiplicación de un vector por un escalar lo que va a generar es la recta sobre la cual se encuentra ese vector, que en este caso es el eje X. Entonces todo esto es el eje X, ¿sí? Generado por E sub 1. A su vez, lo mismo para el eje Y, que está generado por E sub 2. En ese caso tenemos que viene generado por esa recta. Entonces son dos rectas separadas. ¿De acuerdo? Entonces en este caso tenemos que pensarlo de la siguiente forma. Vamos a pensarlo como la unión de dos elementos. Por ejemplo, este sería, vamos a llamarle este elemento que es el U, y este elemento vamos a llamarle B. Entonces U va a ser todo elemento generado por E sub 1 que podemos pensar en un escalar alfa por E sub 1, con alfa perteneciente a los reales, por ejemplo. ¿Sí? La misma combinación que hicimos recién. Y de la misma forma, si hacemos lo mismo con B, B nos va a quedar un beta por E sub 2, con beta también perteneciente a los reales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? R, básicamente, que es el espacio generado por la unión de estos dos, cuando hablemos de la transformación, ¿sí? Es decir,
En este caso, la transformada de R va a ser básicamente la transformada de estas dos operaciones, o en base a las dos operaciones que tenemos acá. Entonces va a ser el subespacio generado por la imagen de t en función de sub 1 unión el subespacio generado por la imagen de sub 2. O sea, la misma lógica que veníamos siguiendo hasta hace poco, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros ¿qué es lo que hemos tenido para el subespacio generado por la transformación de sub 1? La transformación de sub 1 nos daba este vector, el 2 tercios 1 tercio. Entonces, si vamos al plano, el vector 2 tercios 1 tercio, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense. 2 tercios 1 tercio, más o menos, no importa que sea exacto, ¿no? Pero 2 tercios por acá, 1 tercio por acá, vamos a tener este vector. La transformada de sub 1. De la misma forma, la transformada de sub 2, que es 1 tercio 2 tercios, voy a ponerlo acá chiquitito, nos va a quedar algo así. Entonces, tomándolos por separado, ¿qué es lo que nosotros estamos generando? Estamos generando en cada caso una recta, ¿sí?, distinta a cada otra. Entonces, la transformada E sub 1 es la transformada de sub 1 genera toda esta recta con esa pendiente que ustedes vieron ahí a continuación, ¿sí?, generada por este vector que es en este caso, fíjense, el 2 tercios 1 tercio, ¿de acuerdo? Fíjense que este vector es el 2 tercios 1 tercio, que es el que estamos viendo acá en negro, y justamente genera esta recta. Y de la misma forma, el vector 1 tercio 2 tercios, que es un poco más inclinado, que es genera toda esta otra recta acá. Entonces, en este caso, el conjunto R es el conjunto de esas dos rectas, por eso es una unión, ¿de acuerdo? Para ponerlo en forma de los vectores con nombre y apellido, lo que vamos a tener va a ser el subespacio generado por 2 tercios 1 tercio, unión el subespacio generado por 1 tercio 2 tercios, ¿de acuerdo? Fíjense, por ejemplo, el caso C, donde acá es distinto, porque R está definido como este segmento, ¿no? Yo estoy usando la nomenclatura de la cátedra, fíjense. Este es el segmento que une a E sub 1 y a E sub 2. Entonces, primero tenemos que pensar conceptualmente de qué estamos hablando. Para ponerlo, así como hicimos con el ejemplo anterior, poner esto en un lenguaje de forma tal que sea posible aplicar la transformación sin problemas. Por ejemplo, ¿no?, vamos al espacio acá. ¿No? Fíjense, tenemos el eje Y, tenemos el eje X y tenemos E sub 1 y E sub 2, ¿no? Yo lo voy a dibujar bien fuera de escala, o más o menos, para que se entienda el concepto. Fíjense que acá está hablando del segmento de recta que une E sub 1 y E sub 2. Entonces, el cuerpo, en definitiva, va a ser esta recta, de esta línea punteada, pero de esta línea punteada solamente tomamos este trozo de recta. Con lo cual, sería una buena idea, acordándonos de lo que vimos de álgebra, de la primera parte, tratar de usar la fórmula de la recta parametrizada. Siempre que nosotros tengamos que conectar dos puntos, piénsenlo de la siguiente forma. ¿Qué es lo que tiene una recta L? Supongamos que es. Va a ser un escalar por un vector director más un punto que pase por esa recta. Esa es la idea. Ese vector, ¿sí?, se puede pensar como la resta de dos vectores que pertenecen a la recta. ¿Por qué? Porque básicamente, piénsenlo ustedes de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos dos vectores y hacemos la suma, lo que estamos haciendo es del teorema del paralelogramo, la diagonal mayor, ¿sí? Si hacemos la resta, estamos generando la diagonal menor. Eso ya les digo, si lo quieren ver bien en teoría, pueden verlo en un video especializado del tema. Esto es más aplicación. Pero entonces, supongamos que yo tengo dos puntos, como vimos en los casos anteriores, P y Q. Vamos a poner un nombre, ¿no? Una recta general va a ser T por la resta entre P y Q más alguno de los dos puntos, siguiendo ese precepto, ¿de acuerdo? En este caso, como nuestros puntos van a ser E sub 1 y E sub 2, ¿sí?, acá indistintamente podemos tomar cualquiera. Entonces, lo importante acá es lo siguiente. Supongamos que T
Por ejemplo, en este caso vale 1. ¿Sí? Entonces, si t vale 1, la imagen en 1 va a ser 1 por e sub 1 menos 1 por e sub 2 más e sub 2 va a dar e sub 1. Si t vale 0, la imagen en 0 nos va a quedar e sub 2. ¿Qué quiere decir? Que la recta en este caso la estamos recorriendo desde e sub 1 hasta e sub 2. Si hubiéramos hecho la resta al revés, sería al revés justamente, ¿no? Entonces, una forma de parametrizar esto sería que nuestro subespacio R, ¿sí?, que es esta recta, L, es esta misma función, teniendo en cuenta que t va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces ahora lo que hay que hacer es buscar la imagen de esto mismo. ¿Sí? Piensen que esto es algo similar a lo que vimos al principio. No hace falta directamente multiplicar esto, un vector cualquiera de la recta, dentro de la matriz como hacemos siempre, sino que podemos meternos un poquito más en la teoría. Piénsenlo de la siguiente forma. El cuerpo R, ¿sí?, piénsenlo como que está generado con toda esta cuenta que nosotros vemos a la derecha. Si nosotros queremos buscar la imagen de R, ¿qué deberíamos hacer? Aplicar esa misma imagen dentro de toda esta expresión. O sea, va a ser la transformación de todo este cuerpo que ustedes ven acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Fíjense, empezamos acá, ¿no? La transformada de R nos va a quedar como la transformada de el escalar t por e sub 1 menos e sub 2 más e sub 2. Fíjense que ya sabemos que esto es una transformación lineal, con lo cual cumple con las propiedades de suma y de producto por escalar. Entonces vamos a desarmarla de a poquito. Fíjense, tenemos la suma, podemos separarlo en la suma de dos transformadas. La transformada de t por e sub 1 menos e sub 2 más la transformada de sub 2. Acá podemos hacer lo mismo, sacar el escalar t por fuera, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como t por la transformada t de la resta entre e sub 1 menos e sub 2 más la transformada de sub 2. Esto es el subespacio que estamos buscando. En este caso, nosotros podemos directamente calcular cuánto nos van a quedar cada una de esas transformadas. Porque fíjense, hagamos la resta, por ejemplo, entre e sub 1 y e sub 2 y después vamos al siguiente paso, que es multiplicarlo por la matriz. Entonces, en este caso vamos a tener, por ejemplo, nosotros ya hemos calculado el punto pasado que la transformada de sub 2 nos había quedado 1/3, ¿sí? 2 tercios. Perfecto, hasta ahí no tenemos problema. ¿Cuánto nos va a quedar E1 menos E2? Esto nos va a quedar como 1, 0, que es el E1, menos 0, 1, que es el E2. O sea, sería 1 menos 1 en cuestión. Entonces, para buscar esta transformada, ¿qué hacemos? Ponemos la matriz. Vamos a tener 2 tercios, 1 tercio, 1 tercio, 2 tercios por 1 menos 1. Esto no vamos a tener. 2 tercios menos 1 tercio, 1 tercio. 1 tercio menos 2 tercios es menos 1 tercio. Entonces, ¿cómo nos va a quedar en este caso nuestra transformada de R en limpio? La transformada de R, ¿sí?, nos va a quedar como el escalar t por el vector, en este caso, que es el vector director, el 1 tercio, menos 1 tercio, más el punto, que en este caso va a ser 1 tercio, 2 tercios. En el plano sería, fíjense, para entender un poquito el espacio, fíjense, ¿no? Vamos a tener 1 tercio menos 1 tercio, que es por acá. No importa la escala, en este caso porque es a modo orientativo. Y hay que trasladar esto al punto 1 tercio, 2 tercios, que pues, supongamos que está por acá. Entonces va a tener esta pendiente, pero va a pasar por este punto. Por lo tanto, la transformada de R va a ser esta recta, ¿sí? Ahora, fíjense qué es lo que hemos dicho nosotros, que t tenía que estar entre 0 y 1. Entonces, ojo con esto, porque hay que fijarse cuáles son los extremos. Porque no es toda la recta, sino solamente ese segmento que es la imagen
del segmento original. El segmento original, para recordarlo, en este caso nos había quedado como, en este caso, de sub 1 y de sub 2, el segmento que unía las dos partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si t vale 0, ¿cómo nos queda esta cuenta? Vamos a tener el punto 0 anula todo este vector, o sea que tenemos el punto 1/3, 2/3, que es este punto que está acá. Y si t vale 1, el punto va a ser 1 por 1/3 más 1/3, que queda 2/3. 1 por menos 1/3 menos 1/3 más 2/3, que va a quedar como 1/3. Entonces, este es el segmento, el que está en rojo. Este es, en definitiva, t sub r. ¿De acuerdo? Bien, y ahora viene la otra parte, la última de este punto, que pide lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener, fíjense, en este caso, vamos a tener R. ¿Qué va a ser R? Es el paralelogramo que está generado por E sub 1 y E sub 2. Entonces, para entender un poco de qué se trata esto ya lo hemos visto en los incisos anteriores, pero para que entiendan el concepto y cómo traducir ese concepto a una parte más real. Fíjense, nosotros vamos a tener, esto es Y, esto es X, ¿no? Como siempre, tenemos E sub 1, que es este vector, E sub 2, que es este otro vector. Si hacemos la suma de E1 y E2, ¿sí? En este caso, lo que vamos a tener es lo siguiente. La suma de los dos nos va a dar la diagonal superior que ustedes ven acá. ¿De acuerdo? Ahora, esto acá es un cuadrado porque ambos miden, por ejemplo, E1 mide 1 de longitud, E2 también, no hay problema. Pero, si nosotros hacemos la siguiente, ¿cómo hemos definido el paralelogramo? Nosotros en el ejercicio anterior les pido, vean el ejercicio 2.4, 2.5, que esto está hecho. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en ese caso? Multiplicamos, hacemos combinación lineal con los dos vectores, o sea, hacemos T1 por E1 más T2 por E2, con la condición de que tanto T1 como T2 ambos van a estar entre 0 y 1. ¿Y eso cuál es? Primero, ¿qué es lo que genera? Que valor máximo vale 1 en los dos, con lo cual, si ambos valen 1, este es el punto de mayor norma que se puede obtener. Si valen 0 los dos, podemos obtener este. Y todo lo que podemos obtener en base a este paralelogramo es justamente el paralelogramo. Yo lo voy a dibujar acá en verde para que se vea la idea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que justamente para resolver el ejercicio, esta es la expresión que queremos buscar. Una expresión a la cual nosotros podamos aplicarle la transformación. O sea, traducir eso que dice el problema en una ecuación trabajable con lo que nosotros conocemos de álgebra. Por ejemplo, este es mi conjunto R, ¿no? Que va a ser la combinación lineal de esto, ¿no? R es igual a el escalar T1 por el vector E1 más el escalar T2 por el vector E2. Hasta ahí venimos bien. Si aplico la transformada de R, piensen que aplicar una transformada es, ustedes tienen una ecuación como si fuera una de análisis 1 de precálculo. Una cosa es igual a la otra. Por lo tanto, si las ecuaciones se resuelven no pasando términos de un lado del otro con operaciones, paso sumando, paso restando, sino aplicando la misma operación en ambos lados. Porque justamente ese es el sentido que tiene la igualdad, que básicamente las dos expresiones, aunque distintas, son iguales. Entonces, si aplico la transformación de esta expresión, voy a aplicar la transformación de toda esta expresión. ¿De acuerdo? Entonces, acá, esto es lo que yo quiero despejar, es como mi, entre comillas, X del problema. Y acá, si yo ya sé que esto es una transformación, yo ya sé que esto cumple las primeras dos propiedades de transformación, que es de la suma de dos vectores y la multiplicación por un escalar. Entonces vamos a aplicarlas también. Primero partir esto en una suma de dos partes, por ejemplo. Entonces vamos a tener la transformada de t sub 1 por e sub 1 más la transformada de t sub 2 por e sub 2. Y luego sacar multiplicando un escalar. Entonces voy a tener t sub 1 por la transformada de sub 1 más t sub 2 por la transformada de sub 2. Obviamente se mantiene esto, ¿sí? De que t sub 1 y t sub 2 están entre 0 y 1. Porque sí, tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a tener en cuenta es que
Las transformadas de los dos vectores, nosotros ya encontramos cuánto era en el inciso anterior, lo vuelvo a poner por las dudas, pero en este caso nos van a quedar como, respectivamente, t sub 1 por 2 tercios, 1 tercio, más t sub 2 por, en este caso, 1 tercio, 2 tercios. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos acá, ¿sí? Porque hasta ahora E sub 1 y E sub 2 estaban en el 1, 0, o sea, esto es el 1, 0 y esto es el 0, 1. Si lo ponemos en otro, digamos, en otra expresión, vamos a tener, partimos en 3 acá, partimos en 3 acá, vamos a tener 2 tercios, 1 tercio, que es este vector, ¿de acuerdo? Y después tenemos el 1 tercio, 2 tercios, que es este otro vector. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es la transformada del E sub 1 y esta es la transformada del E sub 2. Entonces, en este caso, también vamos a hacer la suma, nos queda este paralelogramo. El vector más grande que podemos obtener es este, que es cuando ambos valen 1, y el más pequeño es el 0, 0. Entonces, la transformada de la región que estaba en verde es toda esta región en negro que ustedes ven acá. Esa sería la forma. Entonces, la transformada de R, para usar esta misma nomenclatura, va a ser el polinomio de t, mejor dicho, de la transformada de sub 1 y la transformada de sub 2. ¿Cuál es la expresión? Es esta misma expresión que ustedes ven acá arriba. Y esa sería la respuesta del problema.